¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con sus clases. Hay un tema que quedó pendiente, la verdad se me estaba pasando revisando su temario, que es frecuencia relativa y frecuencia absoluta, de acuerdo a ambas medidas de matemáticas, estadísticas. Ahorita vamos a ver de qué se tratan. Realmente es muy sencilla, pero es importante que ustedes las conozcan y ver cómo podemos utilizar Excel y alguna de las fórmulas previamente vistas para poder obtener esta información, ¿de acuerdo? Este tipo de temas los van a conocer en cualquier carrera donde toque el tema de estadística. Bueno, entonces la frecuencia absoluta pues es un valor, dice que es el número de veces que el valor está en un conjunto, es decir, de una cantidad de personas, por ejemplo, si tomamos las edades, ver cuál es la frecuencia de esa edad. De acuerdo, dice la suma de todas las frecuencias absolutas de todos los elementos diferentes del conjunto se debe ser el número total de la muestra, es decir, el número total de objetos. Es decir, si yo tengo, como les decía, las personas y tienen edades entre 30 y 40 años, son 20 personas. Mi suma de esas frecuencias, es decir, cuántas personas hay de 33 años, cuántos de 30, y así sucesivamente, me debe de ser igual al total de sujetos. Que esta es la fórmula matemática, que va a ir contando desde i igual a 1 hasta acá, n de i, va a sumar cuántos hay de edad de 30, cuántos de 31, en el ejemplo que les estoy colocando, y todas esas, como dice, debe de ser el total de mi muestra. Aquí dice, este ejemplo, dice notas en matemáticas de 30 alumnos, es decir, aquí toman como ejemplo las calificaciones, es decir, esta es mi muestra. ¿Cuánto es mi n? Ese sería 30 alumnos. Bien. Dice, se realiza el recuento de cada variable, es decir, de cada calificación, desde 3, que casi no se da en la escuela, calificaciones de 3, hasta 10, donde la mayoría debería de estar, ¿no? De 10. Ok, bueno, ¿qué hacen? Pues debo de validar en esta tabla cuántos valores hay o cuántas calificaciones hay de 3. En este caso me dicen que son 2, así hasta calificaciones de 10. ¿De acuerdo? Que dicen que solo hay una. Bien. Bueno, este es el término matemática. Si se dan cuenta, la frecuencia absoluta solamente es saber en números cuántas hay de cierta población o cierto valor, que es X. Es decir, cuántas calificaciones hay de 3 y así hasta 10. Bueno, vámonos a Excel, que es lo que estamos visualizando. Ya capturé las calificaciones. Ustedes deben de darle este formato a celdas, que son bordes de celdas, centrado y color de relleno. De igual forma esta tablita, les voy a compartir este archivo para que ustedes puedan darle ese formato. Entonces, frecuencia absoluta, ¿con qué fórmula podemos saber cuántos 3 hay en este rango o en esta población o en esta muestra? Es correcto, muy bien, los que dijeron con la función contar puntos y están bien. Bueno, entonces vamos a colocar igual a contar puntos y que me pide un rango. ¿Cuál va a ser mi rango? Pues esta parte. Recuerden, para que no se desglose debemos de dejarlo fijo o anclarlo con los símbolos de pesos. Bien, bueno, entonces a mí me pide punto y coma, es lo que les decía en la escuela, a algunos les pedirá coma solamente, yo coloco punto y coma. Criterio, es decir, ¿qué voy a contar si se cumple qué criterio? Pues que sea la celda que tengo aquí, que sería la A9. Bien, entonces cierro mi paréntesis y ya tengo aquí que es A9. Recuerden que es este valor. Mira, aquí dice A9 y tiene el valor 3. ¿Me va a contar cuántos 3 hay? Son 2, que es lo que me salía en el ejercicio, ¿correcto? Bueno, recuerden que yo desplazo cuando aparece este cursor y me autorrellena. ¿Cuántos deben de salir? Pues en total 30, que son la muestra. Vean, tengo seleccionado, dice que son 30. Aquí voy a colocar la suma con Alt Shift igual para que la coloque, la pueden escribir. ¿Cuántos salen? 30. Entonces, total de n, que es decir, la muestra, son 30. Y con eso puedo visualizar cuántos valores o cuál es el mayor valor que yo tengo o que se repite más, que sería las calificaciones de 6. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, esta es la frecuencia absoluta, reitero, absoluta. Saber el número de veces que hay de X en un conjunto. Ahora, la frecuencia relativa es prácticamente ver qué porcentaje represente esa
frecuencia absoluta dentro de la población, es decir, qué tanto representa. Entonces, la fórmula de la frecuencia relativa dice que voy a dividir N en I, que aquí en mi tabla lo tengo, es esta NI, entre el total de elementos, que es N, por eso aquí le puse N, este es N, aquí está, que es 30, y N en I, pues es cada valor de la variable. Entonces yo voy a dividir N en I, y lo voy a colocar en porcentaje, voy a colocar igual a mi N en I del 3, entre mi N, que es el total de elementos. Ojo, nuevamente, eso lo tengo que dejar fijo, porque si no se desplaza y ya no me obtendría el valor correcto. Entonces lo dejo fijo, autorrelleno hasta esta parte, o en sí hasta esta, no hay problema. Y recuerden que tienen que ser tipo de dato porcentaje. La frecuencia relativa, como lo dice el concepto, perdón, dice que es la proporción de valores iguales a X y en el conjunto de datos, es decir, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida por el número total de elementos, es decir, el porcentaje que ocupa de esa muestra. Entonces, aquí como referencia, para este necesitaríamos utilizar un gráfico ¿de qué? De pastel, exactamente, o circular. Y en este un gráfico de barras para ver la representación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces así es como se quedarían las frecuencias, esto con el fin de obtener datos estadísticos de cierta muestra. En este caso, los alumnos, puedo visualizar, ya sea en mi gráfica, que le vamos, bueno, voy a insertarla, voy a insertar mi gráfico de columnas. Vean, aquí me aparecen dos, pero aquí tengo que editarlo. Bueno, entonces me voy a seleccionar datos. Aquí dependerá de su versión para que ustedes puedan seleccionar los datos que desean graficar, ¿de acuerdo? Bueno, seleccionar datos. X de Y no me sirve. Lo único que necesito es mi frecuencia. Entonces, aquí de esta parte no es 1, 2, 3. ¿Cuáles son? Pues son mis calificaciones. ¿De acuerdo? La selecciono. Y ahí, ahora sí puedo ver que mi calificación 6 es la que mayor se repite o más veces se repite. ¿De acuerdo? Ahora, esta es en representación de barras. Pero ¿qué pasa si yo quiero colocar un gráfico circular, que es la frecuencia relativa, es decir, el porcentaje que correspondería? Bueno, aquí coloco mis calificaciones. Nuevamente le puedo dar un formato rápido. Lo que sí es, nuevamente aparece 1, 2, 3, 4 y no es eso. Me voy a seleccionar datos y esta parte es la que voy a editar. Selecciono los valores que estoy graficando. ¿De acuerdo? Y ahora sí, veo que el color naranja o amarillo es el 6, que es el porcentaje que abarca ese gráfico. Bueno, entonces, esta es la clase que quedaba pendiente. El día de hoy van a hacer o replicar este ejercicio. Se los voy a pasar obviamente en cero para que ustedes lo realicen sus fórmulas. Denle formato igual a sus gráficos. Por favor, colóquenle el título, cámbienle el título, ordénenlos, háganlo bonitos para que tengan o practiquen más. Perfecto. Bueno, chavos, pues ese es el tema que quedamos pendientes. Ya está abarcado dentro de su temario y espero que en algún momento de la estadística de su próxima estudio les funcione o en cualquier materia. Pues gracias, eso sería todo. Excelente día. Ánimo a todos.